Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy me gustaría que pudiéramos meditar un tema que quizás no hemos escuchado antes, o por lo menos yo nunca había discutido antes, y es sobre los derechos. Nosotros siempre estamos hablando de los derechos de las personas, de los derechos del individuo, las naciones, etcétera, 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 pero nunca hablamos de los derechos de Dios. Hoy quisiera que habláramos sobre los derechos de Dios. Vamos a comenzar como siempre, respetando su derecho a su soberanía, con una invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce amado Padre, concédenos la gracia de conocer y entender que tú también tienes derechos, mi Dios. Enséñanos a respetarlo y a estar conscientes de ello, y a tratarte, Señor, con el amor que tú mereces. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, así que como decíamos, quisiera que habláramos un poquito sobre los derechos de Dios, porque usualmente conocemos los mandamientos y conocemos ¿verdad? Algunas cosas. Pensamos, sí, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, Dios todo lo merece, pero no meditamos en algunas cosas que usualmente discutimos y vemos gente hablando y dando opiniones y no se dan cuenta de que lo que están es violándole los derechos a Dios. Por ejemplo, Dios tiene derecho a ser amado sobre todas las cosas. Uno dice, bueno, que es como narcisista, ¿verdad? Que egoísta de parte de él, que Jesús dijo que el que no me ama a mí más que padre, madre, hermano, hermana, no es digno de mí. Oye, pero ¿cómo va a ser eso si yo, ¿verdad? No conozco una relación tan personal con él así como para poder ser así? Y nos damos cuenta y a veces pensamos que el amor de Dios compite con el amor de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanas. No, el amor de Dios no compite con nada. El amor de Dios capacita. Mientras más yo amo a Dios y mientras más yo conozco a Dios, más sabiduría, más prudencia, más equidad yo tengo en mi amor y prudencia en mi amor hacia mi familia y hacia mis seres queridos, hacia la vida, hacia las cosas, hacia todo. No nos damos cuenta de que Dios lo que hace cuando nos dice que hay que amarlo a él sobre todas las cosas es ayudarnos a poner las cosas en perspectiva. Ayudarnos a ver las cosas como lo que son, don de su amor. Una muestra de él, de cuánto nos ama, para invitarnos a lo más importante de nuestra vida, que es poder tener una relación con él, y una relación que es eterna, una relación que es por la eternidad, una relación en esta gran familia de amor en la cual pues hay seres humanos, ángeles y las tres divinas personas, y en maneras desconocidas para nosotros en la nueva creación, pues también los animales, el ambiente, todo va a tener lugar en esta gran familia, en este gran plan de Dios, que Dios no quisiera que yo me perdiera. Por lo tanto, cuando Dios me dice a mí que tengo que amarlo a él sobre todas las cosas, no está siendo egoísta, no está siendo vanidoso, no está siendo ñoño. Lo que está haciendo simplemente es ayudándome a guardar en perspectiva todas las cosas. Y mientras más yo amo a Dios, más me nace el amor a mis padres, más me nace el amor a mi esposa, más me nace el amor a mi hermano. Entonces Dios no compite. Nunca tengas miedo a amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios no compite, Dios capacita. Como hemos dicho en otras ocasiones, si amamos mucho a Dios, la gente dice, vas a terminar fanático. La gente que es fanática es fanática porque es un defecto de carácter. La fe y el amor a Dios no produce fanatismo, produce santidad. Así que uno de los derechos más grandes de Dios es el ser amado sobre todas las cosas. Ese es su derecho, porque Él nos creó, porque Él nos mantiene en existencia, porque Él es lo mejor que nos puede dar, porque la invitación a los que Él nos está dando es tan grande que Él se merece ser amado. Así que este primer mandamiento, este primer derecho, no puede ser olvidado. Y no podemos dejarnos llevar por las mentiras satánicas que nos hacen pensar que cuando Dios nos dice que hay que amarlo sobre todas las cosas, está siendo egoísta, está siendo vanidoso o está siendo de alguna manera imperfecto. Yo recuerdo una vez que dijeron que Oprah Winfrey tenía problemas con Dios y abandonó la fe cuando leyó que Dios es un Dios celoso. Y nadie supo explicarle lo que eso significa, y por eso dejó de creer en Dios, porque el celo es un defecto. El celo en exceso, el celo egoísta es un defecto, pero todos tenemos celos. Yo tengo celos por mis nietos, por mis hijos, que nadie me los toque, que nadie me les haga daño. Yo tengo celos de que estén bien, de que estén felices. El celo a lo que se refiere ahí es a ese amor apasionado que quiere mi bien y que me busca. No al defecto que tenemos por ahí, ¿verdad? De los hombres celosos o las mujeres celosas. De eso no se trata.
Otro derecho, y quiero que sepan, estos no son todos los derechos, yo estoy dando algunas cositas nada más por encimita. Otro derecho que tiene Dios es a darnos los mandamientos. Dios es toda justicia, Dios es santidad, Dios es perfección. Dios tiene una visión de todo lo que es y era en un solo instante. Desde la caída de Adán y Eva hasta el último hombre sobre la tierra, hasta la segunda venida de Cristo, Dios todo lo ve. Por lo tanto, cuando Dios nos da mandamientos y cuando Dios nos da órdenes, no son caprichosas, no son para quitarnos la diversión, son para llevarnos a nuestro bien. Yo tengo una de mis nietas que tiene diabetes tipo 1. Y todavía quizás un poco, pero especialmente antes, cuando era más pequeña, siempre interpretaba que cuando su mamá le decía, no puedes comer esto, no, hay que vigilar esto otro, no, ¿cómo está tu insulina? Era como que quería que él no tuviera diversión, como que estuviera siempre triste o estuviera siempre... No, es que si no se cuida se muere. Es que es así de importante, esto no es chiste. Un bajón de azúcar o un nivel de azúcar muy alto puede llevar a una persona a un coma, y más a una niña, y matarla. Así que cuando su mamá vigila lo que come, cuando su mamá vigila su azúcar, cuando su mamá la está apoyando con agujitas para saber, ¿verdad? Aunque ahora tiene sus parchitos, pero antes la apoyaba en los deditos para probar ver cómo estaba el azúcar. Ella no lo está torturando, duele, pero ella no lo hace por mal, ella lo hace porque es vital. Cuando Dios nos pone mandamientos es lo mismo. A nosotros se nos olvida que tenemos un enemigo, ¿okay? Y hay todas unas huestes infernales que están tratando de que nosotros nos condenemos. Y Dios lo que está es protegiéndonos de una eternidad de arrepentimiento y de sufrimiento. Así que estos mandamientos no están ahí por capricho, están ahí por amor, están ahí para guiarnos, están ahí para que todos podamos estar felices. Porque la mayor parte, el 99% de nuestros dolores son causados por nosotros mismos, nuestros errores o otra persona. Y si nosotros todos escucháramos la voz de Dios, no habría maridos infieles, no habría mujeres infieles, no habría divorcio, no habría niños abandonados, no habría aborto, no habría nada de estas cosas. Todas estas cosas, todas estas calamidades que después nosotros levantamos el dedo y decimos, no, porque Dios, si Dios fuera un Dios de amor, que ¿por qué Dios no le impide? Son producto nuestro. Son producto de que Dios nos dio la libertad y nos dio la capacidad de la inteligencia, nos dio los mandamientos para que eso no ocurra, y aún así, yo hago lo que le da la gana, pero luego es culpa de Él, sea como sea. La culpa es de Él siempre, porque cualquier excusa es buena. Pero nos guste o no nos guste, Dios tiene derecho a darnos mandamientos. Y estos mandamientos no son opciones, son vitales. Como para mi nieta no es opcional ponerse insulina, es vital. Para mí es vital seguir los mandamientos de Dios. De lo contrario, voy a sufrir la muerte del alma, que fue lo que le dijo precisamente el Señor a Adán y Eva, y ellos fueron tan brutos que no le hicieron caso. Y nosotros hoy día somos más brutos todavía porque no aprendemos de los errores de ellos y los seguimos cometiendo. Pero medita en esto. Medita, yo quisiera que tú meditaras un poquito cuando terminaras de ver este video. ¿Guardas tú estos derechos? Derecho a ser amado sobre todas las cosas, reconociendo su derecho a darnos órdenes y a nosotros obedecerlas y a esperar, ¿verdad? Dios espera de nosotros que las obedezcamos. Otro derecho que Dios tiene sobre nosotros es que tengamos fe en Él y confianza. ¿Qué ha hecho Dios para decir que tenemos que desconfiar de Él? ¿Qué ha hecho Dios sino las mentiras del diablo que siempre todo tergiversan? Dios no ha hecho nada sino ser bueno, sino ser justo, sino tratarnos bien aun cuando nosotros le damos la espalda, sino darnos bendiciones aun cuando no las hemos ganado ni no las hemos merecido. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para que yo desconfíe de Él? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es que nosotros sabemos que el diablo es un embustero, pero le creemos los embustes siempre. Porque es más fácil. Porque si yo le creo los embustes al diablo, tengo una excusa para hacer lo que me da la gana. Pero Dios tiene derecho a que nosotros confiemos en Él. Y a que digamos, Señor, tengo miedo, no, en este momento pues quisiera confiar más, pero no puedo. Ayúdame tú. Dame fe, auméntame la fe. Enséñame a ver tu amor y a creer en Él. Enséñame a confiar en tu amor. Pero ese es su derecho. Dios tiene derecho a diseñar la historia. Dios es el dueño de la historia.
Dios hace cosas que nosotros no entendemos, como cuando permitió que mataran a su hijo en la cruz, pero sacó de ello la salvación para toda la humanidad. Dios permite el mal para sacar el bien, y permite el mal para poder respetar nuestra libertad, y para que nosotros crezcamos, y nosotros seamos realmente seres libres y completos. Pero Dios no quiere el mal. Dios lo aguanta o lo soporta por amor a nosotros. No significa que no va a haber consecuencias, no significa que no va a haber castigo, no significa que no va a haber llamado a la justicia, por supuesto. Pero significa que cuando siempre estamos cuestionando que porque Dios permitió esto o aquello, Dios lo permite porque siempre tiene un plan. Cuando estamos en un momento de dolor no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Y no entendemos. Pero quizás cuando ya estemos un poquito más calmados y miremos para atrás, nos demos cuenta de que sí, hay un plan. Y es derecho de Dios diseñar la historia. Es derecho de Dios corregirnos como hijos. Dios castiga a sus hijos, dice la palabra. Y a los rebeldes los abandona a su propio juicio y a las consecuencias de sus pecados. Y luego, en el día del juicio, ya sea en el momento de nuestra muerte y luego también en el juicio final, pues se nos pagará de acuerdo a nuestras obras. Pero se nos olvida que Dios tiene derecho a ello. Y a veces decimos, esto es castigo de Dios. No, que Dios me está castigando porque como yo soy tan malo. Y lo decimos en forma irónica o sarcástica. No en una forma sincera y arrepentida. Es derecho de Dios castigarnos. Como es derecho mío como padre, como abuelo. Ya como padre no, porque mis hijos son hombres, pero a mis nietos. Castigarlos cuando es necesario. Porque yo quiero que aprendan. Cuando nosotros hacemos algo por nuestros hijos, por ejemplo, por nuestros nietos, nosotros no es que esperemos las gracias, como que nos hicieran falta las gracias. Es que queremos que nuestros niños aprendan a ser agradecidos, para que sean buenas personas en el futuro. No es por mí, es por ellos. A mí no me añade ni me quita, así mismo es Dios con nosotros. Dios nos ama, Dios nos corrige, pero Dios tiene derecho a que lo amemos, a que lo alabemos, a que reconozcamos que todo bien viene de Él, a que tengamos fe y confianza en su amor, porque conocemos que en nuestra historia ha sido más que misericordioso, a darnos mandamientos y que nosotros los respetemos y los obedezcamos, y a diseñar nuestra historia y a corregirnos como hijos. Dios tiene derecho también a definir el culto que Él quiere. Nosotros, bajo la excusa de la libertad, hemos hecho lo que nos da la gana. Cuando Cristo dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, Él estaba diseñando. Y en su palabra, Él diseñó bien claramente, en la Biblia está bien claro el tipo de culto que Él quiere. Es la Eucaristía. Y Dios tiene derecho a ello. ¿Por qué tengo que decirle yo a Dios? Es que eso a mí no me gusta, es que eso es aburrido. Déjame darte mejor lo que me gusta más a mí. Déjame servirte en mi casa, leyendo la Biblia de vez en cuando y orando de vez en cuando, porque yo soy tan bueno que no me hace falta nada más. Dios tiene derecho a definir qué culto Él quiere de nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de dárselo. Dios tiene derecho sobre la vida y la muerte. Cuando se mueren nuestros seres queridos, se nos olvida que también tú y yo nos vamos a morir. Ese frío está un vientito allá atrás bien chévere. Y nos da coraje con Dios y culpamos a Dios, que cómo Dios se atrevió, cómo osa Dios quitarme a mi madre, cómo se atreve a quitarme a mí, a mis seres queridos. Dios es el dueño de nuestras vidas y Él sabe, Él tiene contado nuestros días. Es su soberanía, es su plan y solamente Él sabe por qué, pero es su derecho y también tengo que respetarlo. Dios tiene derecho a decirle no a mi petición. A veces, ¿verdad? Si me dice que no es malo. Y esperamos que todo se hacía porque la palabra dice que todo lo que yo pida en su nombre Él me lo va a dar. No, eso no es lo que significa. En su nombre significa con el mismo corazón con que lo haría Jesús, con la misma actitud que lo haría Jesús. En el mismo espíritu, la misma mentalidad, en comunión, en armonía con Jesús. Lo que pediría Jesús. Eso es lo que significa. No es todo capricho. Dios como Padre me dice sí, me dice no, y a veces me dice más tarde. Y eso no significa que no nos ame. Yo tenía unos trineos de nieve para mis nietos. Yo lo compré hace 2 años. Yo no les dije nada a ellos, porque no había caído nieve. Lo tenía guardado en secreto.
¿Por qué? Porque quería darles una sorpresa. Ahora que cayó nieve, ahora yo los saqué. Y han estado gozando, llevan 2 días gozando en la nieve a todo lo que da. Dios hace lo mismo. Dios no tiene que mostrarnos todo lo que Él va a hacer. Pero Dios tiene muchas cosas escondidas. Muchas misericordias, muchas gracias guardadas y escondidas para ti y para mí. Si tan solo confiamos, si tan solo somos fieles y esperamos, somos pacientes. Dios tiene derecho a crear vida. No solo a llevarse a este momento de morir, pero Dios tiene derecho sobre la vida y a crear hijos, a crear nuevas criaturas. Nos concedió el don de la sexualidad para que fuéramos colaboradores de Él en crear lo que los ángeles ni siquiera pueden hacer. Y nosotros queremos hacer con nuestra sexualidad lo que nos da la absoluta gana. Redefinir todo como nos da la gana. Matrimonio, sexualidad, hombre, mujer, todo. Ahora queremos rebeldemente definirlo porque ese es nuestro derecho. No. Es el derecho de Dios definir lo que es hombre, lo que es mujer. Y es el derecho de Dios el dar vida a través de nosotros. Aunque sea a través de una violación. Porque el niño no tiene la culpa. Siempre tenemos 20 excusas. Es derecho de Dios traernos a la vida. ¿Y cuántas personas no hemos visto que han sido producto de una violación, que son tremendos seres humanos y que han hecho grandes cosas por ayudar a otras personas? Nadie dice que es fácil, pero es un derecho de Dios. Por último, Dios tiene derecho a llamar a Él a quien Él quiere. Dios tiene derecho a decidir quién va a ser cura, quién va a ser monja. No es nuestro derecho definir ahora, no cabe. Nuestro derecho decir ahora, pero las mujeres tienen igualdad de derechos, por lo tanto las mujeres también, y serían mejores curas que los hombres. Oh, bendito, si por eso fuera, la Virgen María hubiera sido mejor cura que ninguno de los apóstoles. María Magdalena, la que estuvo allí fielmente a los pies de la cruz y después estuvo también en la resurrección, hubiera sido mejor cura que cualquiera de los apóstoles. Y siempre viene una persona con la excusa de la ignorancia, no, porque es que como la sociedad machista, Jesús no se atrevió. Mira, saco de trampa, tú no conoces a Cristo. Sí, Cristo lo mataron precisamente por estar llevando la contraria a todo el mundo. En el Imperio Romano, entre los griegos, había mujeres sacerdotisas. Esto era bien común, era bien aceptado. Era solamente los judíos, pues, no tenían mujeres sacerdotisas. Pero a Cristo no le importaba porque Cristo precisamente tenía discípulas, lo cual estaba prohibido. Solamente hombres podían ser discípulos y él tenía discípulas. ¿Ok? Y Jesús violaba, tocaba a los leprosos, rompía el sábado. Así que Cristo no era temeroso de los problemas de cultura. Dios no escogió mujeres porque no escogió mujeres. Porque Dios no escogió lo que era mejor. Dice la palabra, cuando tú lees cómo escogió los apóstoles, dice, y llamó a los que quiso. ¿Por qué no escogió otros mejores? Él sabrá. Él sabrá. Pero ese no es tu derecho ni el mío. Él escoge a quien quiere. Que no me gusta mi obispo, que no me gusta mi cura. Yo tengo derecho a que no me guste. Yo tengo que respetarlo porque Dios lo quiso. Porque Dios lo llamó. Porque no está en mis manos decidir ese no me gusta, debo coger otro. Son muchas cosas así como vemos que son sencillas, pero son derechos de Dios que nosotros pasamos por alto. Yo te invito en el día de hoy a que tú medites un poco en estos derechos y descubras otros más que Dios tiene. A leer la palabra. Y le pidamos a Dios la gracia de poder respetarle sus derechos. Y poder entonces ser mejores hijos, tener una mejor relación con Él. Dios te bendiga.